enseñado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un pasamontañas. De esos que usan los delincuentes para que no los reconozcan. Y además huele a gasolina. Sí, pero no entiendo. Martín lo encontró en el cuarto de Rodolfo. ¿A qué te suena eso? Esta es la prueba que necesitamos para relacionar a Rodolfo con el incendio de Venus. Yo me acuerdo perfecto que unos días después del incendio, yo abrí un cajón del escritorio de Rodolfo y estaba impregnado con ese mismo olor a gasolina. Federico creía que Rodolfo era culpable. Él mismo encontró el recipiente de combustible. Justo antes de su muerte me dijo que Rodolfo era el espía que le vendía información a Aqua. Y quería denunciarlo. Pero pues lo asesinaron. ¿Crees que Rodolfo haya sido capaz de matar a Federico? No lo sé, pero mira, ¿por qué a lo mejor llamamos esto a la policía? Sí. Sí, si Rodolfo es culpable, lo tenemos que decir las caras. Lleven las flores para allá adentro, por favor, sí. Bárbara. ¿Te sientes bien? Te veo un poco rara. A ver. No, espérate. Traes algo en la cabeza. Mira. Ah, es que en Japón está de moda esto. ¿Quieres que le hable al doctor? No, Rich, gracias. Nada más. Me voy a ir a acostar un ratito. ¿Quiénes son esos señores, Raquel? ¿Son de la policía? ¿Son detectives? ¿Qué hacen aquí? No, no, Bárbara. Son las personas de la funeraria y vinieron a arreglar las cosas del velorio de Gerardo. Ah. ¿Y por qué vinieron? ¿Por qué no fuiste tú a arreglar todo allá? Porque a Gerardo lo vamos a velar aquí. ¿Y a la casa aquí? Sí. Bueno, lo que pasa es que no queremos escándalos ni preguntas impertinentes de la prensa. Queremos un funeral discreto, la familia, los amigos más cercanos, nada más. Claro, entiendo. Claro. Mi suegra, cómo lo extraño, Raquel. Por favor, funerarios, háganlo todo muy bonito. Yo adoraba a mi suegro. ¿Vas a dar más detalles o hasta aquí llegó tu buena voluntad? No se trata de buena voluntad, conozco la ley. ¿Qué quieres, Valeria? Que disminuya mi pena, libertad condicional. Casi nada. Entonces púdrete tú y tu sed de justicia y José Ignacio en la cárcel. Si Bárbara está tan mal como dices, no solamente el bebé que está esperando está en peligro, también Eduardito. Me temo que sí. ¿Ahora entiendes por qué vine? El problema es que yo desde aquí adentro no puedo hacer mucho. Dile que vaya a ver un psiquiatra. Tal vez a ti te haga caso. Sí, lo voy a intentar. Voy a hablar con ella, pero por favor tú vigílala, no la dejes sola. Y ahí me vas avisando cómo van las cosas. Cuenta con eso. Bárbara es como mi hermana. José Ignacio, por favor, no le digas que vine a verte. No, no te preocupes, no le voy a decir nada. Me apena mucho verte aquí. Listo, señorita, vámonos. ¡No te la lleves! Ya, te la lleves, carnal. Ya, ¿Quién mató a Sergio Escobar, Valeria? Es una pregunta sencilla que amerita una respuesta sencilla. Sin negociación, no hay trato. ¿Qué parte no me has entendido? ¿Vas a dejar que un inocente sea condenado por un crimen que no cometió? ¿Y yo? ¿Yo no importo? Yo no tengo dinero como ellos. Y si no me defiendo yo, no lo va a hacer nadie. Puedo hacer 2 cargos más en tu contra. Desacato a la autoridad y... Levántame los cargos que quieras. Ya sabes, no hay información. Piénsalo. Te voy a lastimar. Es que me encanta que seas la hija de la tía Rosaura. Me encanta. No puedo creer que corran tan rápido los chismes. No, es que no es chisme, es el notición del año, prima. A ver, si tú eres hija de la tía Rosaura,
¿Tú y yo qué somos? Pues yo creo que soy algo así como tu tía, prima segunda, abuela política. Pues es que sí. No, espérate, más bien eres como su prima tercera, ¿no? Bueno, pero por parte de Rosaura, que es tu tía, abuela política. O sea que soy tu prima tercera política. No, Dios, ¿qué es eso? Bueno, no importa si eres prima, segunda, tercera, cuarta, política, no política. Tú eres parte de la familia y me da gusto que hayas encontrado a tu mamá. Ay, muchas gracias, Martín. Pasa, Leticia. Hola, Rosy. Fue muy valiente lo que hiciste por Lucía. Arriesgaste tu vida por ella. Gracias a ti está viva. ¿Sí te das cuenta que eres todo un héroe? Ay, no, tampoco exageren. Es lo mínimo que podía hacer por la mujer que amo. Heroico y romántico. ¿Por qué no hay más como tú? No. Bueno, eso díganselo a mi papá, porque él no piensa lo mismo. Para él, yo soy un traidor que recibió su merecido por haber ayudado a los Altamirano. No. Tú no eres ningún traidor. Eres un hombre honesto y muy valiente. Siempre has hecho lo correcto. Lo demostraste cuando le llevaste los bocetos robados a Raquel. Y rescatando a Lucía, comprobaste que tienes un buen corazón. ¿Ves? Tienes razón. A lo mejor tu papá no lo ve, pero realmente eres valioso. Además, ese coraje. Ese coraje es justo lo que necesitamos. Te dije que Andrea y yo queremos salvar la empresa. Y contamos con el apoyo de mi mamá. No, bueno, con el mío también, ¿eh? Necesitamos aclarar muchas cosas que han pasado menos. Y tal vez tú nos puedas ayudar. ¿Puedes testificar en contra de tu papá en el caso del robo de la colección de Raquel? ¿Qué hace usted aquí? Estoy de visita. ¿Es hora de visitas o no? ¡Lárguese! Qué mal agradecida, Rosy. También que cuidado de tu casa, tu empresa, y así me pagas. Tú y yo vamos a hablar, Rosy. Esa es la tarjeta del hotel. Yo la voy a citar, pero voy a llegar más tarde. Llegas antes y la matas. Es todo. ¿Y el dinero, patroncito? Nos veremos a 3 cuadras en un café. Te llamo y te pago. Uy, no, patroncito. No. Yo no funciono así. Pues vas a tener que funcionar, Chanda. No, mi jefecito. ¡Qué vergüenza! Es que resulta que el necesitado es usted, no yo. Y deshacerme de esa reina, pues no es fácil. Es una mujer astuta, roñosa, con muchas mañas. Ese trabajo se paga por adelantado. O si no, pues prefiero quedarme quieto. Mátala. Que de hoy no pase. Mañana le reza, patrón. Si no me cumples, mejor suicídate, Chanda. Ahórrame el trabajo porque voy a tener que rezarlos a los dos juntos. Amiga Rosy, solo vine a asegurarme de que estuvieras bien. ¿Qué es lo que busca? Que te traten bien, que estés cómoda y, sobre todo, Rosy, que no estés hablando de más. Yo no la denuncié. Fue Ramón quien se dio cuenta de todo. Usted ha dejado cabos sueltos por todos lados. Cierto. Exactamente. Por eso vengo a amarrar esta punta que es la más fácil de atar. ¿Qué quiere? La pregunta es, ¿qué quieres tú, querida? No le entiendo. Acabas de recuperar una hija. Debe ser un sentimiento tan cálido, tan estremecedor. No te atrevas. Prohíbo que se acerque a Rosa. Soy capaz de... Cierra tu boquita, Rosy. No te comprometas de esa manera. Calladita. Mira, si de verdad quieres pasar al menos una Navidad con tu hija bastarda, colabora, Rosy.
No le haga daño. Esta ciudad, mi Rosy, se ha vuelto tan peligrosa. Cualquier cosa le podría pasar a Rosita. La niña abandonada con 18 diamantes. Por cierto, ¿qué es de la vida de mis diamantes? Sé que lo que te estoy pidiendo es muy difícil. Y créeme que me siento mal solo de planteártelo. Pero es que tú tienes pruebas del robo de la colección de Aqua. Mira, Martín, seamos realistas. Si no hacemos algo ya para detener a tu papá, Dainu se va a hundir por completo. Ya sé. Es solo que me da tristeza aceptar que mi papá es una persona muy equivocada. Pero alguien le tiene que poner un freno. Alguien tiene que decir la verdad, porque si no, él se va a llevar esta empresa que es nuestra, de nuestra familia, a la quiebra. Entonces sí, voy a testificar en su contra. Gracias, Martín. Sé que declarar en contra de tu propio padre debe ser muy duro. Sí, pero es que alguien ya tiene que hacer algo. Esto no puede seguir así. Lo tenemos que parar. Mira, por lo menos tenemos una buena noticia. ¿Ah, sí? Bueno. Decidimos retomar la colección para la que estabas trabajando. ¿Cómo? Pero ese lanzamiento ya se había cancelado, ¿no? Sí, ya lo habíamos cancelado, pero bueno, con la ayuda de Rosa y de Rosaura la rescatamos. Estamos confeccionando las prendas en los talleres de la provincia, ya sabes, para que Rodolfo ni nadie sepa que estamos haciendo esto. Ok. Va a ser la sorpresa del año. Increíble. Oye, por cierto, quiero ver a la tía Rosaura. ¿Está bien? Ah, si quieres, ven conmigo. Yo voy para la clínica. Vas a ver que a ella también le va a gustar mucho verte. No se atreva a ponerle un dedo encima a Rosa porque soy capaz de matar. Ahórrate el esfuerzo, Rosy, no es necesario. No le haga nada a Rosa. A mi hija no. Haga lo que quiera conmigo. Lo que quiera. Lo que quiera. Muy bien. ¡Qué dramática! Te veo tan mal, que mejor ataca a otro miembro de tu familia. ¿Qué está hablando? ¿Del escuincle? ¿De Eduardito Altamirano? ¡Oh, no! ¡Con el niño no! Tienes razón, ¿por qué pagar con los pequeños Sotomayor cuando puedes eliminar a la emperatriz? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aliviarte la carga, Rosaura. Regalarte un viaje en primera clase, pero sin retorno.